¿Alguna vez te has preguntado por qué en Estados Unidos la gente acostumbra a cenar tan temprano? ¿No te parece un poco extraño si lo comparamos con otros países? Si estás buscando respuestas a estas preguntas, te encuentras en el lugar perfecto. En este episodio vamos a sumergirnos en el fascinante tema de la hora de la cena en Estados Unidos, descubriendo sus orígenes históricos, analizando factores culturales y geográficos, y compartiendo algunas curiosidades sorprendentes al final. Prepárate para un viaje a través del tiempo y las costumbres que seguro te dejarán con ganas de saber más. ¡Comencemos! Para entender el origen histórico de la costumbre de cenar temprano en Estados Unidos, primero debemos remontarnos al siglo XIV, una época en la que la vida rural y la agricultura eran pilares fundamentales en la vida cotidiana de las personas. En aquel entonces, la mayoría de los estadounidenses vivían en áreas rurales, trabajando en granjas y campos. La vida en el campo dictaba el ritmo del día y, por lo tanto, las horas de las comidas. Los trabajadores se levantaban al amanecer para comenzar sus labores agrícolas, lo que llevaba a un desayuno temprano y una comida a mediodía, llamada dinner, en inglés, que era la comida principal del día. Esta comida servía como una fuente de energía para continuar con las labores del campo. Con la llegada de la revolución industrial, las ciudades comenzaron a crecer y la vida urbana se volvió más común. La jornada laboral en las fábricas era larga y agotadora, lo que llevó a que los trabajadores adaptaran sus horarios de comida para poder descansar al final del día. Así, la comida más importante del día pasó a ser la cena, aunque seguía siendo temprana en comparación con otros países. Además, la electricidad no estaba tan extendida como lo está hoy en día. Por lo tanto, las personas basaban su rutina en la luz del sol. La cena se servía temprano, alrededor de las 5 o 6 de la tarde, para aprovechar la luz natural y dejar tiempo para las tareas del hogar antes de que oscureciera. Otro factor fue la influencia europea. Los primeros colonos en los Estados Unidos eran en su mayoría de origen europeo. En ese momento, algunos países europeos también tenían la costumbre de cenar temprano. Por ejemplo, los colonos británicos estaban acostumbrados a cenar alrededor de las 5 de la tarde, lo que influyó en las prácticas de la nueva sociedad estadounidense. Para entender cómo la costumbre de cenar temprano en Estados Unidos se ha mantenido hasta nuestros días, es necesario analizar los factores culturales y geográficos que influyen en esta práctica. Veamos algunos de ellos. Primero, horario laboral. El horario de trabajo típico en Estados Unidos es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, lo que significa que la mayoría de las personas finalizan su jornada laboral alrededor de las 5 de la tarde. Este horario permite que las personas puedan dirigirse a casa y preparar la cena antes de las 7 de la tarde, lo que se considera una hora temprana para cenar en comparación con otros países. Segundo, importancia de la vida familiar. La cultura estadounidense enfatiza la importancia de la vida familiar y las cenas en familia. Cenar temprano permite que los padres compartan este momento con sus hijos antes de que estos se vayan a dormir, y también les da tiempo para descansar y prepararse para el día siguiente. Tercero, niños y actividades extracurriculares. En muchos hogares estadounidenses, los niños tienen actividades después de la escuela, como deportes, clases de música o tutorías. Estas actividades suelen finalizar alrededor de las 5 o 6 de la tarde, lo que lleva a que la cena se sirva al regresar a casa, permitiendo que todos en la familia se reúnan y compartan ese momento juntos. Cuarto, diferencias regionales. La hora de la cena puede variar según la región de Estados Unidos. Por ejemplo, en el sur, es común que la cena se sirva aún más temprano debido a la influencia de la vida rural y las costumbres agrícolas. En cambio, en las ciudades más grandes como New York o Los Ángeles, la cena podría ser un poco más tarde, alrededor de las 8 de la noche, debido al estilo de vida más ajetreado y a la gran diversidad cultural presente en estas áreas. Quinto, influencia de la gastronomía. La comida rápida y la comida para llevar son muy populares en Estados Unidos. Estas opciones permiten a las personas cenar rápidamente al salir del trabajo.
lo que contribuye a mantener la costumbre de cenar temprano. Ahora que ya conocemos el origen y los factores que influyen en la costumbre de cenar temprano en Estados Unidos, es momento de compartir algunas curiosidades que te sorprenderán. Número 1. ¿Sabías que en España, por ejemplo, la cena se sirve entre las 9 y las 11 de la noche? La cultura española es conocida por sus horarios de comida tardíos, lo que contrasta significativamente con la costumbre estadounidense. Número 2. En Estados Unidos, el término supper solía referirse a la cena ligera servida después de la comida principal del día, llamada dinner. Sin embargo, con el tiempo, dinner pasó a ser sinónimo de la cena en muchas partes del país. Número 3. La hora del happy hour es una costumbre popular en Estados Unidos, en la que bares y restaurantes ofrecen descuentos en bebidas y aperitivos entre las 4 y las 7 de la tarde. Esto coincide con la hora en que muchas personas salen del trabajo y buscan relajarse antes de cenar. Como hemos visto, la costumbre de cenar temprano en Estados Unidos tiene sus raíces en la historia del país y sigue siendo influenciada por factores culturales y geográficos. Aunque existen diferencias regionales y personales en cuanto a la hora de la cena, este hábito sigue siendo una parte importante de la vida cotidiana en Estados Unidos. ¡Alto ahí! Espera un segundo. Antes de irte, tenemos un video que seguramente te dejará con la boca abierta. Haz clic en el enlace y averigua por qué los rusos se bañan en agua helada. Únete a nosotros en esta intrigante aventura para descubrir los secretos detrás de esta sorprendente tradición y cómo la valentía y la resistencia forman parte de la cultura rusa. No lo dudes más. Haz clic ahora mismo. Te prometemos que este contenido te asombrará y te permitirá sumergirte en las costumbres de un país lleno de misterio y fortaleza. No olvides suscribirte y compartir nuestro canal para seguir explorando curiosidades y tradiciones de distintas culturas alrededor del mundo. Hasta el próximo video.